Congreso de la Ciudad de México, con Vianey Fernández. Continuamos en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. El día de hoy está con nosotros y le agradecemos que nos acompañe el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Fuentes, quien nos va a hablar sobre una iniciativa muy especial que subió el día de hoy al Pleno del Congreso Capitalino. Y digo muy especial porque se trata de un dictamen creado por el diputado Virgilio Caballero, quien lamentablemente hace unas semanas falleció, pero su labor legislativa hasta el día de hoy está presente y usted el día de hoy presentó esta iniciativa. Diputado, muy buenos días. Así es, el tiempo vuela porque mañana se cumple un mes del fallecimiento de nuestro amigo. Me refiero con él como el diputado, pero también quiero referirme a él como mi amigo y pues mi líder de alguna manera, porque yo aprendí mucho gracias a la colaboración que tuve con él. Y una de las cosas fue esta visión de medios públicos. Tuve la oportunidad de trabajar con él en 1988 para la creación del canal de televisión y de radio de Oaxaca. Ahí me invitó primero como musicalizador de programas de televisión, después para clasificar la fonoteca, después empecé a trabajar como productor, como locutor y posteriormente me invitó para que fuera yo director de operación técnica y pues me confirió la responsabilidad de verificar y de darle seguimiento a la instalación de 5 repetidoras en Oaxaca. Entonces instalamos, por Oaxaca pues tiene una orografía bastante compleja, ¿no? Decía Andrés Enestrosa, es como un papel arrugado por la cantidad de montañas. Ahí se junta justamente el nudo mixteco, convergen las dos sierras, la Sierra Madre Oriental y Occidental, y en esta complejidad orográfica instalamos la radiodifusora de Guajuapan, Tuxtepec, Pinotepa, Matías Romero y Huatulco. Entonces fue una experiencia fascinante. Cuando las carreteras eran las carreteras, no como la actual que llega uno a tiro de piedra, ¿no? Bueno, en ese contexto fue que pues yo me introduje en el asunto de los medios públicos, ¿no? Y bueno, trabajé con él mucho tiempo, se creó el canal, él ya era creador de otros canales, y aquí en México, posteriormente, bueno, estuve colaborando con él con muchas cuestiones, muchas ideas, como fue la creación del canal del Congreso de la ciudad, no, el canal del Congreso Federal, que cumple recientemente, acaba de cumplir 20 años, ya está transcurriendo el año 21. Cuando todavía no se hablaba de este asunto de parlamento abierto ni nada de eso, ¿no? Hay una anécdota muy bonita cuando le decía el entonces presidente de la Jucopo, decía, solamente transmite lo que está pasando en la tribuna. Y Virgilio decía, no, 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 hay que transmitir lo que pasa en las curules que están vacías, las discusiones, los legisladores que están dormidos, o sea, todo lo que está pasando, porque la gente tiene que ver lo que pasa ahí adentro. No, el Congreso tiene que dejar de ser ese cerco en donde no hay información. Y también lo que pasa en el entorno, en las calles. Fue cuando Alfonso Ramírez Cuellar llegó con los caballos a la Cámara. Pues eso pasó y eso provocó el enojo de mucha gente. Pero ahora estamos así, ahora es muy normal, en aquel entonces no. Ese es el trabajo de Virgilio. Y siguiendo con esto, bueno, se creó el Canal 21, gracias también a una iniciativa de él. Y llegamos al caso de Radio Educación, una dirección general que dependía de la SEP, ahora es una dirección general que depende de la Secretaría de Cultura, pero en el 2013 hay una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones por las cuales se establece, desaparecen las permisionarias que antes era Canal 11, Canal 22, todos, y se crean las concesionarias. Las concesionarias son de uso público, de uso social y de uso comercial. Evidentemente las de uso comercial, pues Televisa. Son los canales. Las de uso social, pues las comunitarias, que antes no existían, y las de uso público, que son como esta, el canal del Congreso, y las radiodifusoras universitarias o de las entidades federativas. El caso de Radio Educación no entra ahí, todavía era una dirección general. Y esa reforma en telecomunicaciones del 2013 tiene un transitorio 10º que dice que los medios públicos deben tener transparencia,
mecanismos de rendición de cuentas y deben tener autonomía de gestión e independencia editorial. Que ahí está el meollo Ahí del está, asunto, porque exactamente. la mayoría de la población, en parte por falta de difusión y en parte también por la función que han ejercido en los últimos años los medios públicos, creen que son medios oficialistas, ¿no? Exactamente. Que realmente no vamos a encontrar más allá del boletín, pues, pero en ese medio de comunicación. Claro, pero anteriormente los gobernadores, y eso fue una lucha que tuvo Virgilio y muchos comunicadores, confunden la televisión o los medios públicos, los gobernadores los consideraban como medios gubernamentales, entonces no es lo mismo. Entonces eso ha sido toda una transición. Ahorita ya muchas cosas que antes eran muy complicadas ya se nos va haciendo normal que los medios públicos realmente sean medios de servicio, medios que comunican de manera imparcial y objetiva lo que sucede para que la gente esté informada, ¿no? Ya la televisión gubernamental se va quedando atrás con el uso de las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces no puede quedarse atrás, tiene que ser imparcial, objetiva. Entonces ese es el trabajo. Y lo que se presentó hoy fue, bueno, Virgilio presentó una iniciativa de ley para la descentralización de radioeducación. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué en el Congreso de la Ciudad de México? Porque cuando él era diputado federal presentó la iniciativa, bueno, y estaba por presentar la iniciativa en el Congreso Federal como diputado federal, pero había un pequeño problemita. El IFT, que se crea a partir de la reforma en telecomunicaciones, Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que hizo fue, es quien otorga las frecuencias de FM. Y estaba por otorgarle la frecuencia de FM a Radioeducación. Entonces hubo mucha incertidumbre si a la hora de entrar una iniciativa y cambiar la naturaleza jurídica de radioeducación podría entorpecer el otorgamiento de la concesión. Entonces, pues, los empleados, el sindicato, los directivos de radioeducación le pidieron al diputado que aguantara tantito, pues lamentablemente terminó la legislatura y ya no se pudo presentar. Recientemente hubo unos lineamientos que establecieron cómo funciona la radioeducación y entonces y sí me pidió el diputado entonces que lo apoyara y se hizo la redacción para adecuar al funcionamiento actual y entonces se presentó esa iniciativa. Se presenta en el Congreso local porque los diputados de la Ciudad de México no tienen facultades para presentar iniciativas ante la Federación. El mecanismo, el proceso legislativo adecuado es presentar la iniciativa aquí en el Congreso de la Ciudad de México para que se dictamine y una vez dictaminada, que fue lo que presentamos hoy, el dictamen favorable de la Comisión de Administración Pública, para que sea el Congreso de la Ciudad de México quien presenta la iniciativa. Ya no es Virgilio, ya es el Congreso de la Ciudad de México presenta la iniciativa ante el Congreso Federal para la descentralización de radioeducación como un órgano público con autonomía de gestión e independencia editorial. Que es lo que se llama como iniciativa de iniciativas. Eso le dicen exactamente, una iniciativa para presentar una iniciativa. Para presentar una iniciativa. Ahora, Exactamente. ¿qué implica a grandes rasgos o qué implicaría de aprobarse esta iniciativa de iniciativas la descentralización de radioeducación? Pues que pueda ejercer su presupuesto de manera independiente, que pueda fundamentar sus criterios, su carta programática, la barra de programación, la contratación, la capacitación, la actualización del personal, del equipo, o sea, toda la política en materia de comunicación gestionada por un órgano de gobierno en donde el presidente del órgano de gobierno pues iba a ser la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Cultura, pero tiene un órgano de gobierno completamente independiente y no recibe una instrucción vertical, no recibe una instrucción directa para una cosa o que se transmita una cosa en lugar de la otra, no. Tiene que haber un órgano de gobierno que tiene, como dice la reforma en telecomunicaciones, como dice lo que refería hace rato, la esencia es autonomía de gestión e independencia editorial. Que para que quien nos entienda, la gente que en estos momentos nos está viendo del otro lado de las múltiples pantallas, es decir, la autonomía de gestión implicaría también autonomía editorial en sí mismo, porque
en esto que usted decía, a veces los gobiernos piensan que son medios gubernamentales, Ajá. ¿no? Hay cierta línea editorial, porque si no, entonces en el siguiente presupuesto se castiga a ese medio público, ¿no? Es un poco la relación perversa que se dio hasta hace unos años Sí. con los medios Que, públicos. que afortunadamente Radio Educación no vamos a sentir tanta la diferencia, porque Radio Educación siempre ha sido un medio bastante flexible, bastante independiente, ¿no? Yo he platicado con compañeros, es muy triste pensar que a veces uno pensaba que Radio Educación era muy independiente porque no lo pelaban, no le hacían mucho caso desde la Secretaría de Educación Pública, pero no, últimamente tiene varios años que donde la calidad ha subido tanto y los mecanismos de articulación y eh, convenios con entidades federativas, con Yucatán, por ejemplo, hay mucha comunicación, de tal manera que hay por lo menos 25 o 30 radiodifusoras del interior del país que se enlazan con muchas transmisiones de Radio Educación. Radio Educación es, si no es la única, es de las poquititas que siguen teniendo una frecuencia de onda corta, que es una complejidad, es un poco Sí. técnicamente es difícil, pero es una señal que llega muy lejos, porque es la señal de onda corta, tiene señal de AM, tiene señal de FM, que se la acaban de otorgar, y tiene una plataforma para retroalimentación, Claro. y tiene muchos mecanismos para interactuar, y tiene audiolibros en línea que se han producido en Radio Educación que están dirigidos a personal con discapacidad auditiva. O sea, es muy versátil, poco Claro. conocido, pero versátil. Muy bien. versátil. Ahora, diputado, esta iniciativa es en cuanto a radioeducación, pero ahora hay una intención por parte del gobierno federal y también lo hemos visto por parte del gobierno de la Ciudad de México de recuperar, bueno, aquí en la ciudad no existía, pero a nivel federal sí, de recuperar esta figura llamada Sistema Público de Radio y Televisión. ¿Dónde quedarían estos medios públicos como radioeducación? ¿Y cuál también la importancia para los ciudadanos? Porque a veces entre tantas galimatías, pues se llegan a perder en cuanto a los medios públicos. Bueno, es un asunto, es otro tema, pero aquí en esta iniciativa no está considerado, está con órgano descentralizado, pero tenemos medios públicos. El Canal 11 es un sistema raro, tiene una figura jurídica compleja porque es un como desconcentrado de otro desconcentrado, entonces tiene una figura muy compleja. Depende del Instituto Politécnico Nacional. El Canal 22 es una empresa de participación estatal mayoritaria. Notimex, pues es una agencia de noticias. El Canal 14, pues es el canal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El IMER, pues es un sistema que dependía anteriormente de la Secretaría de Gobernación, pero de alguna manera está sectorizado a Gobernación, pero no se ha hecho oficialmente, pero la idea es que estos medios públicos estén, pues yo lo digo porque es lo que hemos visto, que el presidente de la República a través de Jesús Ramírez presenta al director del Sistema Público de Radiodifusión, que es una iniciativa que ya tiene varios años, desde aproximadamente como desde el 2008, sí, data que de se la, creó el del Sistema Público de Radiodifusión, el SP. Felipe Calderón. Ajá, exactamente, pero nunca se articuló como un sistema, seguían los medios públicos. Entonces ahora parece que lo que están haciendo es decir, bueno, tenemos ya un sistema público de radiodifusión, operémoslo como sistema público. Y el reto para Genaro Villamil, que ha sido director, desde mi punto de vista, el reto es mantener esos medios, pero sin que pierdan su identidad. Y su autonomía. Sí, claro. Sí, su identidad es parte de su autonomía editorial y la gestión administrativa tendrá que hacerse de manera coordinada, pero hay que preservar. Y ese es el reto. El reto es mantener el perfil, sobre todo. Ese perfil que ya sabemos, cuando pensamos en el Canal 11 ya sabemos cuáles son las barras que nos gustan, las películas de la noche, la barra infantil. Cuando pensamos en el 22 ya sabemos los documentales, los enlaces que hay con la BBC, con
con la sistema, con la televisión belga, con la televisión francesa, Radio France, con la BBC de Londres. O sea, ya sabemos qué naturaleza tiene, ¿no? Entonces ya sabemos que el IMER pues tiene desde la B Grande de México, la XEQK, la Radio Ciudadana, tenemos que tenemos Opus 94, que tenemos Horizonte 108, o sea, todas esas radiodifusoras que funcionan y cada una tiene su perfil, ¿no? Ajá. Entonces, ese va a ser el reto y de alguna manera, pues al convertirse Radio Educación en un órgano centralizado, ya lo presentaron. De hecho, dentro de todas, a Gabriel Sosa Platas lo presentaron sin que estuviera incorporado en ese sistema, pero es una radio de la Secretaría de Cultura. Entonces, aquí lo que le vamos a dar es esa, como que se incorpore a un sistema con esa autonomía de gestión, independencia editorial, pero dentro de un sistema. Por eso es un sistema, tiene algunos mecanismos de coordinación sobre todo, ¿no? Ahora, en el caso de la Ciudad de México, la Constitución mandata que el Congreso deberá crear un sistema público de radiodifusión. Y en esa anda ya hay 2 iniciativas presentadas y esperemos que llegue la propuesta de la Jefatura de Gobierno, si es que llega. Si llega, pues se tendrá que incorporar en este proceso legislativo para dictaminarla conjuntamente y después de un análisis determinar cuál es el sistema más idóneo que haga que funcione un sistema articulado, justamente que funcione un medio articulado en el concepto de un sistema que opere el canal 21 y la radio. La radio que... Código DF, que en algún momento... Código DF, que es, bueno, es una radio por internet, que tiene un concepto distinto, pero el sistema... Como sistema tendría que ser una radio con una frecuencia al aire. Eso entiendo yo que debería funcionar. Hace muchos años, cuando era regente Espinosa Villarreal, la entonces Secretaría de Gobernación otorgó un permiso para operar una radiodifusora al entonces Departamento del Distrito Federal, pero nunca se operó. Es una que ahorita tiene el IMER, una frecuencia que se llama reactor. Esa frecuencia era otorgada originalmente al Departamento del Distrito Federal. No se operó y nunca se recuperó, y para que no se perdiera la frecuencia, el IMER la siguió operando. Ahora es una radiodifusora de rock, ¿no? Y súper bien posicionada. Y además, ni modo de quitársela, ¿no? Claro. Además no se podría ya. Habría que ver de qué manera se puede recuperar. Por ahí hay algunas cosas que no me atrevo a decir públicamente, pero me parece que sí hay alguna ruta por la cual ya se piensa obtener esa sería la idea, pues, para dar cumplimiento a la Constitución. No es una idea mía, sino es decir, se respetará entonces la autonomía. Tiene que haber medios federales y locales. Exactamente. Bueno, eso correspondería a la Ciudad de México, esto último. Y en la Federación, pues eso es lo que está pasando, más o menos ese es el panorama. Pues hay un gran reto, diputado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle seguimiento a esta iniciativa que ahora pasa al orden federal y también vamos a darle seguimiento a la configuración del sistema público de radio y televisión aquí en la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias.